Muy buenas. Hoy vamos a explorar mediante esta presentación la relación intrínseca entre el magnetismo y la inductancia, que son dos fenómenos que no solo explican cómo funcionan los imanes, sino que son la base de toda nuestra tecnología eléctrica actual. Mi grupo está conformado por Zambrano Carlos, Ramírez Emiliangeli, Higuera Santiago y mi persona, María Díaz. A continuación, explicaremos más detalladamente de qué va esto. Para empezar, definamos el magnetismo no solo como algo de imanes, sino como una propiedad de las cargas en movimiento. El magnetismo, aquí lo dice, el magnetismo es un fenómeno físico por el cual ciertos materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros, generado por el movimiento de cargas eléctricas. Un campo magnético es una región del espacio donde cargas eléctricas en movimientos ejercen fuerza sobre otros imanes o cargas móviles. Este campo no es visible, pero la representamos con líneas de campo para saber su dirección. El concepto de flujo magnético nos permite medir cuántas de esas líneas atraviesan una superficie, es decir, qué tan intensa es la presencia magnética en una área determinada. Esta ley, que no sé cómo se pronuncia en realmente, Biot-Savart, nos dice que cada pequeño fragmento de corriente eléctrica contribuye a crear el campo total. Es la herramienta matemática que nos permite diseñar desde pequeños sensores hasta grandes electroimanes. Por otro lado, tenemos la ley de Gauss, que nos recuerda que el magnetismo siempre forma lazos cerrados, no hay polos aislados. Esto es clave para entender el solenoide, un cable enrollado que concentra el campo en su interior de forma casi perfecta y uniforme. Aquí entra también la fuerza de Lorentz. Cuando una partícula cargada entra en estos campos, experimenta, como ya dijimos, la fuerza de Lorentz. Esta fuerza es la suma del empuje eléctrico y el empuje magnético y es la responsable de desviar la trayectoria de las partículas en el espacio. Ahora bien, la regla de la mano derecha nos dice que para determinar la dirección del producto vectorial se utiliza esta regla. Si se apuntan los dedos de la mano derecha en la dirección de B y se flexiona hacia la otra B, el pulgar extendido indicará la dirección de la fuerza para una carga positiva. Si la carga es negativa, la fuerza actuará en sentido opuesto. Para que lo entendamos mejor, si alineamos nuestras manos con la velocidad de la carga y la dirección del campo, el pulgar nos señalará exactamente hacia dónde será empujada la partícula. Es pura geometría aplicada en la física. Un dato curioso que tenemos es que como la fuerza magnética siempre empuja de lado, la partícula no acelera en la línea recta, sino que empieza a orbitar en una trayectoria circular. Este fenómeno es el que permite separar isótopos o hacer funcionar ciclotrones médicos. Cuando una partícula cargada ingresa perpendicularmente a un campo magnético uniforme, la fuerza de Lorentz actúa como una fuerza centrípeta. Y aquí tenemos la fórmula que lo comprueba. Fuerzas magnéticas sobre una corriente. Ahora bien, si pasamos de una partícula a un cable completo, el efecto se multiplica. Un cable con corriente dentro de un campo magnético siente una fuerza física real. Si el campo es fuerte y la corriente es alta, el cable puede llegar a moverse con muchísima potencia. Si la corriente fluye en el mismo sentido, los cables se atraen y, si fluyen en sentido opuesto, se repelan. Estas son las interacciones entre dos conductores paralelos.
Ahora bien, si tomamos un cable y formamos un cuadro o círculo, una espiral, y lo ponemos en un campo magnético, los lados opuestos sentirán fuerza en dirección contraria. Esto crea un toque, un momento de torsión que obliga a la espiral a girar. Este es el corazón de todos los motores eléctricos del mundo. Al alimentar la espiral con corriente, convertimos instantáneamente energía eléctrica en movimiento rotatorio, permitiendo que funcione desde ventiladores hasta autos eléctricos. Ahora bien, el efecto Hall, descubierto por Erwin Hall, este efecto es una joya de la metrología. Cuando la corriente pasa por una placa metálica en un campo magnético, las cargas son desviadas hacia un lado. Y esto sería aplicando la fuerza de Lorentz. Las cargas son desviadas hacia un lado. Esto acumula cargas en un borde y crea un voltaje transversal. ¿Para qué sirve esto? Para saber si los portadores de carga son huecos o electrones y para medir la intensidad de campos magnéticos con extrema precisión. Los sensores Hall están en todos lados, detectando incluso cuando cierras la tapa de tu lacto o la posición de un cigüeñal en un motor. Ahora bien, fuerza electromotriz. Llegamos a un punto clave, la generación de energía. La FEN de movimiento ocurre cuando movemos un conductor a través de un campo magnético. Los electrones dentro del metal son barridos hacia un extremo, creando un voltaje. Es lo que sucede en las alas de un avión al volar sobre la Tierra o un generador básico. Convertimos movimientos puros en potencia eléctrica. Ahora analicemos qué sucede físicamente cuando una partícula de carga y velocidad entra a un campo magnético uniforme. Como la fuerza de Lorentz es siempre perpendicular a la velocidad, esta no cambia el módulo de la velocidad, pero sí cambia la dirección. Esto obliga a la partícula a realizar un movimiento circular uniforme. Si entra de forma perpendicular, y en la diapositiva vemos la fórmula del radio de esa trayectoria. Esto nos dice que qué partícula más pesada o veloces describen círculos más grandes, mientras que campos más intensos la obligan a girar en radios más cerrados. Si la partícula entra con un ángulo, el movimiento resultante es una hélice, cambiando un giro circular con un avance lineal. Ahora bien pasamos a una de las diapositivas más importantes de nuestra presentación, que es la ley de inductancia de Faraday, que nos dice que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual al negativo de la rapidez con el que cambia el flujo magnético a través de él. Como podemos observar en el esquema, que ya se los muestro, esta ley es el puente que une el magnetismo con la electricidad. El nodo central de la fuerza electromotriz o FEM. Si seguimos las líneas del mapa, vemos que el FEM es el resultado directo de una variación, la rapidez con la que cambia el flujo magnético en el tiempo. Noten los conceptos que indican que no basta con tener un imán, el imán debe moverse o el círculo debe cambiar de forma. Este mapa nos resume visualmente que la inducción es una cuestión de dinámica. Si el flujo es constante, no hay una corriente. Es porque las centrales eléctricas necesitan que algo, agua, vapor o viento, mantengan las turbinas en constante giro para que ese cambio nunca se detenga. Ley de Lenz, conservación de la energía y corriente de Foucault. La ley de Lenz a menudo se confunde con una simple regla de dirección, pero en realidad es una declaración sobre la integridad del universo. La energía se conserva. Lenz nos dice que la corriente inducida siempre fluye en una dirección tal
que su propio campo magnético se opone al cambio que la creó. Si acerca un polo norte a una bobina, la bobina se convertirá en un polo norte para repelerlo. Esto consume trabajo mecánico, lo que explica por qué generar electricidad requiere esfuerzo físico. Dentro de este mismo marco aparece la corriente de Foucault, también llamada corriente parásitas, que son pequeños bucles de corriente que nacen en el espesor de metales cuando están expuestos a campos variables. En lugar de viajar por un cable, estas corrientes giran en el metal generando un calor por efecto Joule. El principio que hace que una moneda tarde más en caer si pasa por un tubo de cobre debido al frenado magnético inducido. Ley de Lenz y sus aplicaciones. En este mapa conceptual de aplicaciones desglosaremos cómo los ingenieros han convertido la oposición de Lenz en tecnología útil. Si siguen el diagrama hacia la izquierda, verán el frenado electromagnético, que se usa en trenes de alta velocidad y montañas rusas. Al no haber fricción mecánica entre piezas, el freno es suave, silencioso y no desgastan las balatas. Hacia la derecha del mapa encontramos la cocina de inducción. Aquí las corrientes de Foucault, que mencionamos antes, provocan deliberaciones en la base de la olla para que sea el propio metal el que se caliente y no la estufa. Este esquema nos muestra que lo que parece una resistencia natural, la oposición de Lenz, es en realidad una herramienta para el diseño de sistemas de seguridad y eficiencia energética. Al momento cumbre de la física clásica, las ecuaciones de Maxwell. Antes de 1860, la electricidad y el magnetismo eran vistos como fenómenos interesantes, pero separados. Maxwell tomó 4 leyes fundamentales y las unificó en este set de ecuaciones que ven en la pantalla. La primera es la ley de Gauss para la electricidad. La segunda es la ley de Gauss para magnetismo. Y la tercera es la ley de Faraday de inductancia. Y la cuarta es la ley de Ampère modificada. Maxwell tuvo la genialidad de ver que estas fórmulas no eran independientes, sino que describían una única fuerza, el electromagneticismo. Estas ecuaciones son la base de toda la tecnología inalámbrica moderna. Sin la simetría matemática de Maxwell que encontró en estas líneas, no podríamos haber predicho que la luz es una onda electromagnética. ¡Qué genio Maxwell! Corriente de desplazamientos y ondas electromagnéticas. Maxwell notó que la ley de Ampère estaba incompleta. Para que las matemáticas funcionaran, propuso la corriente de desplazamiento. Esto significa que un campo eléctrico que cambia en el tiempo puede generar un campo magnético, incluso si no hay electrones fluyendo por un cable. Este descubrimiento permitió entender que los campos E y B pueden saltar al vacío. Al oscilar uno tras otro, creó una onda electromagnética, como ven en el gráfico de la diapositiva. Estas ondas son transversales. El campo eléctrico oscila verticalmente mientras el magnético lo hace horizontalmente y ambos avanzan a la velocidad de la luz. Es lo que nos permite enviar señales desde la Tierra hasta una onda en Marte, atravesando el vacío absoluto del espacio. Hablemos ahora de la inductancia, simbolizada con la letra L y medida en ohms. Si la resistencia se opone al flujo de la corriente, la inductancia se opone al cambio de esa corriente. Cuando intentamos aumentar la corriente en un circuito, la inductancia genera una contrafreno que intenta frenar ese aumento.
Es el equivalente eléctrico a la inercia. Imaginen intentar empujar un auto. Al principio cuesta mucho ponerlo en movimiento debido a su masa. La inductancia es esa masa eléctrica. Este concepto es fundamental en los motores, donde las grandes bobinas necesitan tiempo para establecer su campo magnético y lo que permite filtrar ruidos eléctricos en la fuente de poder de nuestras computadoras. Ahora pasamos a circuitos RL. El circuito RL es la combinación de una resistencia y un inductor. En la diapositiva pueden ver la gráfica de carga y descarga. Observen que la corriente no sube de golpe como un interruptor de luz normal, sino que sigue una curva exponencial creciente. Esto ocurre porque el inductor está luchando contra la fuerza de energía para que el campo magnético no cambie bruscamente. De igual forma, al apagar el circuito, la corriente no cae a cero de inmediato. El inductor libera su energía guardada para intentar mantener el flujo. Este retraso temporal, definido por la constante de tiempo, es lo que permite que los sistemas eléctricos no sufran daños por cambios repentinos en el voltaje. Energía, un campo magnético. Si se pregunta dónde va la energía cuando alimentamos una bobina, no se pierde, se almacena en el espacio ocupado por el campo magnético. La fórmula que ven nos dice que la energía guardada es proporcional al cuadrado de la corriente. Esto es fascinante porque significa que el magnetismo es un almacén de energía pura. En aplicaciones industriales, los inductores gigantes pueden guardar tanta energía que si se desconecta mal puede generar arcos eléctricos peligrosos. Esta capacidad de almacenamiento es la que se usa en los sistemas de encendido de los autos. Las bobinas guardan energía y luego la sueltan de golpe para crear la chispa que hace explotar el combustible. Inductancia mutua. La inductancia mutua ocurre cuando dos bobinas están lo suficientemente cerca para que sus campos magnéticos se entrelacen. Como dice en la diapositiva, el cambio de corriente de la primera bobina induce un voltaje en la segunda. Lo increíble es que esto sucede sin que haya contacto físico, solo a través de la variación del flujo magnético. Este es el principio de la transferencia inalámbrica de energía. Es lo que permite a un cepillo de diente eléctrico que se cargue con solo ponerlo en su base, o que las antenas de radio capturen señales del aire. La constante m depende totalmente de la geometría. Si alejamos la bobina o la giramos, la conducción cae drásticamente. Ok. Para finalizar, dejamos al héroe final. El transformador es el héroe silencioso de la ingeniería eléctrica. Es un dispositivo estático sin partes móviles que usa la inductancia mutua para cambiar niveles de voltaje. Alrededor de un núcleo de hierro enrollamos un primario y un secundario. La relación de vueltas nos permite subir el voltaje a miles de voltios para transportarlo por el país con pocas pérdidas y luego bajarlo a 110, 200 voltios para su uso doméstico. Sin el transformador, la electricidad se perdería de forma de calor en los cables antes de llegar a la ciudad. Es la pieza final que hace que la energía sea un recurso universal. Ok, para concluir, ahora que ya es tarde, como han visto, hemos recorrido un camino que comenzó con imanes simples y terminó con la unificación de las fuerzas del universo. El magnetismo y la inducción
no son solo temas de exámenes, son la fuerza detrás de cada motor, cada hospital con resonancia magnética y cada señal de comunicación que cruza el planeta. Desde la ley de Faraday hasta la ecuación de Maxwell hemos visto cómo el control de los campos invisibles han definido el progreso de la humanidad. Bueno, espero que esta presentación haya aclarado cómo estos fenómenos, aunque no se puedan ver, son los que realmente mantienen encendido al mundo. Muchas gracias por la atención, si es que la llegaron a ver. Bueno, ya, tengo mucho sueño. Ya hasta luego.